Buenas tardes amigos, mi nombre es Miguel Estela, estamos para la sección de temas constitucionales de Presente TV. En esta oportunidad tiene a bien acompañarnos el doctor Víctor García Toma. Es un privilegio para nosotros que nos pueda acompañar. El doctor, como ustedes saben, es abogado constitucionalista y profesor de diversas facultades, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. No, gracias a usted, Miguel, por la oportunidad de dialogar y conversar, ¿no? Muy Doctor, reconocido. gracias a usted. Mire, para abrir la entrevista, un tema que nos viene, pues, siendo materia de análisis constantemente, es si el estado de emergencia se dio dentro de los parámetros constitucionales. Algunos profesores, como el doctor Domingo García Belaúnde, dice que taxativamente el estado de emergencia por cuestión sanitaria no se encuentra contemplado. El doctor Leo Gembes, por otro lado, comenta y dice que el concepto de grave amenaza que señala el artículo del estado de emergencia dice que eso sería suficiente para, a discrecionalidad, la autoridad política pueda encuadrar una situación de emergencia como esta. ¿Podría usted precisarnos algo al respecto? Sí, si mal no recuerdo, el artículo 139 de la Constitución, en el segundo párrafo, cuando describe una de sus modalidades, el estado de emergencia, señala que una de las causales para que el presidente de la República, en ejercicio de una facultad discrecional pero acotada, y sobre la base de lo que él entiende que es una grave afectación, digamos, de las circunstancias que rodean la vida coexistencial, podría hacer uso de esta facultad excepcional. Creo que está dentro de las normas y creo que fácticamente sí se acreditaba, si se necesitaba que el presidente hiciera uso de ella, ¿no? Ahora, doctor, el tema del estado de emergencia, a la gente que esté interesada en conocer cuáles son, de qué se trata básicamente, es que creo que lo primero que tendrían que saber es que forma parte de un concepto más general, ¿no? ¿Podría usted precisarnos ello? Claro, Miguel, aquí pasa lo siguiente, cuando se da origen al constitucionalismo, se plantea dos tesis muy concretas. La primera, la necesidad de dividir, segmentar, desgajar, ¿no es cierto? Separar al poder en órganos, funciones y autoridades, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de permitir el goce cabal de la libertad. Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es el origen de los delitos. Pero las primeras constituciones, tanto la Constitución americana de 1787 como la Constitución francesa de 1791, se colocan en una situación previsora. Es decir, bueno, ¿y qué pasa cuando en ese estado, cuando en esa comunidad se produce un hecho anormal, súbito, raro, extraño, extraordinario, ¿no es cierto?, que pone en amenaza, ¿no es cierto?, eh, digamos, la convivencia. Y entonces allí se produce, por el propio mandato de la Constitución, una reconcentración del poder, en este caso en el Poder Ejecutivo, que está dotado transitoriamente de mayores facultades, y hay una restricción, ¿no es cierto?, una suspensión de ciertos derechos, ¿no? Ahora, el, el derecho internacional público, en primer lugar, y luego, obviamente, la justicia constitucional han ido poniendo parámetros a ese uso. Por ejemplo, se dice que ni siquiera en el estado de sitio está permitido afectar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el afectar el derecho a la nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aun cuando se trata de una situación en donde eh, eh, el Poder Ejecutivo tiene un gran despliegue de competencias, sigue rigiendo el Estado constitucional de derecho y siempre hay una mirada, digamos, fiscalizadora, porque yo no puedo cuestionar el decreto supremo que establece el estado de emergencia, pero sí puedo discutir
por la vía del habeas corpus, eventualmente por la del amparo, su incorrecta aplicación, ¿no? Hay un caso en el derecho peruano, el caso Brian Delgado, en el Tribunal Constitucional dice, correcto, está acreditado que el Estado había acreditado un estado de emergencia. Y durante el estado de emergencia, las fuerzas policiales pueden detener sin orden de detención, incluso por tratarse de un acto vinculado con incluso como habiéndose decretado este estado de excepción por razones de la lucha contra el terrorismo, yo puedo detener a una persona hasta 15 días. Pero habiéndose acreditado en el caso de Brian Delgado de que en realidad era un delincuente común, vulgar y silvestre, la detención no podía ser de 15. Inmediatamente a las 24 tenía que ser puesto a disposición de del órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces sí hay un control. Correcto, doctor. Entonces, frente a esta situación de emergencia que se ha producido, digamos, se habilita el supuesto para que el presidente, ya existe la habilitación para que el presidente legisle en materia extraordinaria a través del decreto de urgencia en una situación de normalidad constitucional. Pero en una situación de normalidad constitucional, como podría ser la etapa del interregno parlamentario en la disolución del Congreso, o incluso en la emisión del decreto de urgencia en un estado de emergencia como este, se le puede facultar al presidente, a pesar que existe el Congreso, pero con todas las limitaciones que existen, porque no puede sesionar de manera cotidiana, que pueda emitir decretos de urgencia con contenido más allá de lo económico y financiero, incluso hasta tributario? No. Digamos, formalmente el Congreso existe, está en funcionamiento. Los decretos de urgencia solo pueden emanar de una previa autorización que el propio Parlamento dicte, una ley autoritativa señalando un plazo y señalando las materias sobre las cuales podrá legislar, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo durante ese periodo. En consecuencia, si se suscitase una norma de esta naturaleza, su constitucionalidad sería cabalmente discutida, ¿no? Sí, pero lo que me preocupa en ese aspecto, doctor, es que no veo en primera instancia la Comisión de Constitución y por lo tanto el Pleno del Congreso ejercer el control político que le corresponde a los decretos de urgencia, ni los que se han elevado a la Comisión Permanente, que era la Comisión Permanente residual del anterior Congreso, ni este nuevo Congreso con esta nueva Comisión de Constitución. Tampoco veo acciones de inconstitucionalidad de minorías parlamentarias. Digamos que esto se debe a la situación de emergencia que estamos viviendo y la imposibilidad de ejercer en toda su plenitud las funciones de representación parlamentaria, o podríamos decir que el Parlamento tiene una estrategia o otras razones para no ejercer control. Hay tres razones. La primera, una que usted acaba de señalar, Miguel, que es, en efecto, la situación de crisis sanitaria no solamente ha afectado a la población en su conjunto, ha afectado al propio Congreso, incluso en el cual existen 10 infectados, ¿no?, con esta pandemia. Lo segundo es que, como es un parlamento novato, no se conocen bien las reglas, procedimientos y competencias del Congreso, y tampoco hay liderazgos marcados, ¿no? En otros parlamentos, buena parte de los parlamentarios tenían un rol secundario, ¿no?, de acompañamiento, pero había un grupo muy pequeño, pero importante o significativo, que eran los que arrastraban, ¿no es cierto?, al Parlamento. Hoy, ese grupo, digamos, de líderes de bancadas no existe, ¿no? Entonces, la parálisis del Parlamento se debe a esas tres razones. Doctor, en cuanto a la situación, que fue una experiencia muy reciente, en cuanto a la disolución del Congreso, ahora ya con un poco más de tiempo, con más meses, con más serenidad, ¿tiene usted alguna reflexión de lo que significó el 30 de septiembre del año pasado? Sí, lo primero es que me parece que eh, el Poder Ejecutivo llevó a una situación límite la confrontación. Es cierto que el Parlamento se había ganado, pues, todos los boletos, ¿no?
era una, digamos, ese Parlamento era una institución mm, um, no querida por la comunidad, había dado muestras de una prepotencia y una ignorancia y una competencia objetiva. Pero aún así creo que el Poder Ejecutivo aprovechó esas circunstancias para, digamos, tensar la situación a un punto extremo. Y lo segundo es, me parece, el papel deslucido del Tribunal Constitucional. No solamente por la forma en que resolvió el tema, porque bueno, digamos, uno puede entender que haya gente que esté a favor o esté en contra de la medida del Poder Ejecutivo, sino que el texto de la sentencia en sí mismo, como lo fue el caso de Keiko Fujimori, como lo ha sido también esa sentencia sobre el tema de la corrida de toros, ha demostrado, digamos, ya un desgano, un desfallecimiento, el divorcio absoluto al interior del tribunal, en donde ya no hay la posibilidad de una reflexión colectiva, coral, sino que son 4 a un lado y 3 al otro, ¿no es cierto? Y no importa, digamos, dónde está la verdad, ni importa una reflexión jurídica, sino que ya de antemano, fruto de esta división, se puede adelantar una decisión del tribunal. Entonces, todo este proceso que tiene, digamos, responsables y culpables, culmina mal también, porque se esperaba más del Tribunal Constitucional. Incluso fallando de la manera que se falló, se pudo haber hecho una sentencia mucho más consistente, mucho más elaborada, cosa que no ha sucedido, ¿no? Doctor, dos preguntas respecto a lo que acaba de mencionar. La primera, ¿usted cree que la prolongación del periodo ordinario del ejercicio de las funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional tenga algo que ver con este divorcio, con las discusiones internas que se produzcan? Yo creo que esto es anterior, pero sucede también, por experiencia propia y por experiencia cercana, que, porque conozco digamos, eh, otras experiencias de colegiados posteriores, es que cuando uno llega a los 4 años y medio, ya está por llegar a los 5 años, los magistrados se van desatendiendo de su función y empiezan a mirar, como es lógico y es necesario, en qué va a ser de su experiencia profesional luego de culminado su mandato, ¿no es cierto? Es lógico. En segundo lugar, ya pues hay una fatiga de carácter ocupacional. Y por último, no se dan todos los colegiados, pero se ha dado particularmente en esto, las diferencias personales, los enconos, han superado la responsabilidad y tino con la que deben conducirse hoy los magistrados. Y entonces ya no importa lo que diga mi colega al costado, lo que pasa es un colega que yo no soporto, no quiero, no deseo ver, y entonces eh, no hay posibilidad alguna de un diálogo, ¿no es cierto? Porque la sentencia una expresión comunitaria, conjunta, colegiada. Pero usted ve, son sentencias en las que hay una argumentación por lo general muy pobre, y luego va acompañada de una serie de votos singulares, que bien pudieron haber formado parte del voto de mayoría, del voto que declara estimatoria o desestimatoria la sentencia, pero no. Y cuando hemos visto eh, estas audiencias públicas de deliberación, hemos visto que las deliberaciones han sido pues bastante escuetas, eh, eh, poco, poco entusiastas, simplemente para cumplir con la rutina, porque ya tengo mi voto y yo lo que quiero es terminar rápido porque ya tenemos los votos que se necesitan y acabamos con el problema, ¿no? Entonces, yo particularmente me siento bastante desalentado con esta última parte del tribunal, ¿no? Por ahora, el Tribunal Constitucional de mutuo propio podría declarar nula la sentencia de la cuestión de confianza también.
¿verdad? ¿Perdón? Podría declarar nula la sentencia de la cuestión de confianza y modificar su criterio en un próximo con un próximo colegiado. Hay muchos temas que han quedado, digamos, sin resolver. Por ejemplo, muy bien, existe la facultad de disolución de parte del presidente de la República, pero no se han establecido claramente sus límites. Es muy importante, ¿no? Se ha hablado, se ha introducido en el lenguaje constitucional un tema que no existía, esta famosa denegación fáctica. Por ahí hubo algún magistrado que dijo, no es fáctica, es tácita. Otro dijo, no, es implícita. Sí, pero fáctica, tácita o implícita, igual no sigue esclareciendo la validez de su existencia. Luego tampoco ha dejado ahí un tema que es importante, es si se requiere o no se requiere de manera obligatoria el voto del Consejo de Ministros. Y si se requiere el voto del Consejo de Ministros, ¿a cuál corresponde? ¿Al que renuncia o al que, digamos, lo reemplaza al Consejo renunciante? Mi tesis es la siguiente. En tanto no se haya producido el relevo o reemplazo de los ministros, corresponde al gabinete que generó la crisis con su renuncia, la cual no surte efecto hasta su reemplazo, a ese gabinete le corresponde refrendar el acto presidencial de refrendación, el acto presidencial de disolución. En este caso, correspondía al gabinete del Solar. Creo incluso que, por algunas referencias periodísticas, que se discutió en el Consejo de Ministros y ese Consejo de Ministros no quiso aprobar la disolución. Y es por esa razón que el presidente de la República obtiene la santificación de esta disolución con el voto de un ministro, ¿no es cierto? Que lo cual pues es una cosa totalmente extraña, rara, inadmisible, por la trascendencia de la decisión, ¿no? Incluso, Todo doctor, eso ha quedado sin respuestas, ¿no? Si usted, Miguel, yo estoy seguro que usted ha leído la sentencia. El 60% de esa sentencia son referencias históricas, muy sí, valiosas, muy importantes, pero que no tenían, digamos, una conexión directa con el problema en sí. Como ensayo académico, estupendo, pero la referencia histórica tiene que tener, digamos, una conexión con el mundo de la realidad y del momento para que justifique su presencia en una sentencia, ¿no? y eso me llama mucho la atención, doctor, porque eso es determinismo y el Tribunal Constitucional, al ser el guardián de la Constitución, ejerce lo que se llama la living constitution, ¿no? La vivencia propia de la Constitución. Y eso, pues, no se pudo ver o apreciar en la mayoría de los fundamentos de esa sentencia. En el caso de Keiko, Miguel, usted recordará, decide, yo estaba a favor de un fallo estimatorio de ese descuerpo, pero no avalo, digamos, la forma, porque el cuarto voto parte por discutir que está en desacuerdo con todo lo que ha dicho los otros tres votos, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo vota a favor. No Entonces, lo mínimo que se le podía pedir al secretario relator es, dime, secretario relator, cuál es el punto de encuentro, de unión de los cuatro para hacer sentencia. ¿Cuál es el elemento que unifica los cuatro votos? Y no están. Y en el caso de la pelea de toros, el ponente le dice sí a la pelea de toros, pero le dice no a la pelea de gallos. Bueno, finalmente el tema era el mismo, la crueldad a los animales, y era un acto cultural es, digamos, desde el punto de vista de que tiene muchos años y tiene un arraigo en un sector de la ciudadanía, pero si ese acto, entre comillas, o cultural, tenía o no tenía validez constitucional, eso no se resuelve. Sí, eso es lo que justamente hemos visto quizás más en
las últimas sentencias de los últimos 2 años en el Tribunal Constitucional, ¿no? Muchas cuestiones que bien podrían, con un análisis sesudo y sereno, decirse que son pues contradictorias o quizás un poco, incoherentes en algunos aspectos, pero lo que también quisiera preguntarle, doctor, es básicamente si usted cree que eh, ese tribunal, como opinan algunos constitucionalistas, tiene una posición mayoritariamente política ya definida. Digamos, el razonamiento de un órgano de la, digamos, el razonamiento de un tribunal constitucional es jurídico y es político, ¿cierto? Tiene que conciliar el elemento normativo con el elemento de la gobernabilidad. Tiene que haber un encuentro. Yo no puedo tomar una decisión que pueda hacer a la luz del texto constitucional correcto, pero que me lleve, ¿no es cierto?, o que traiga como consecuencia pues una crisis política, una crisis económica, una crisis, digamos, de orden social, ¿no es cierto? Entonces mi decisión tiene que hacer el match, el empate entre ambos. Pero lo que se ha presentado ya en el Tribunal Constitucional es una mezcla de Montescos y Capuletos, ¿no? O sea, se ha dividido el tribunal en dos, en una parte por razones ideológicas y en otra parte por razones de simpatía o inamadversión personal, ¿no? Eso se nota de manera muy clara. Entonces, eso le hace daño al tribunal, porque no hay una búsqueda de que siendo 7, y a pesar de que somos 7 y que podemos pensar diferente en términos ideológicos, en términos doctrinarios, en las concepciones de teoría o de filosofía del derecho, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, por encontrar un punto en el que todos podamos ofrecerle a la ciudadanía una interpretación y una aplicación de la Constitución, digamos, razonable, pero además compartida, porque somos un colegiado y no una sola suma de individualidades, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí está el gran problema de este tribunal, creo en los últimos 2 años en los que efectivamente se ha acentuado o ha aparecido este problema. Doctor, y a modo de pregunta, 2 preguntas finales. La primera es que hasta ahora encontramos un rezago de lo que ha significado la disolución del Congreso. Eh, ¿Alguna meditación que usted tenga al respecto? Sí, yo creo que más avanzado la, la academia, la cátedra universitaria, que el tribunal en torno a esta materia. Me parece que la cátedra académica ha llegado a algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que existe que el voto de investidura, que es el voto que confirma el nombramiento y continuidad de actuación del gabinete, digamos, se expresa en una cuestión de confianza que, como bien dice el tribunal, tiene un carácter obligatorio. Perfecto. Pero luego hay otras cuestiones de confianza. Primero, la del ministro interpelado, luego de resolver el pliego interrogatorio y el debate, digamos, oral con la representación nacional, y consciente de que habiendo sido arrastrado al Congreso bajo la férula de una imputación de orden ético, de orden político, de orden técnico, a efectos de obtener pues un baño lustral, le exige al Congreso un voto de confianza, ¿no? Una cuestión de confianza. La segunda posibilidad de la cuestión de confianza se da en el ámbito, como se ha señalado, de una materia que pueda tener con los planes, programas y acciones del gobierno. Pero, y aquí sí falta delimitar, es decir, que eso no puede quedar tan libre, tan abierto, ¿no? Cosas como que, por ejemplo, el gabinete del Solarizo, presentar una cuestión de confianza exigiéndole al Congreso una reforma, que si el Congreso accedió inadvertidamente, eso no avala ni justifica, ¿no es cierto?, la existencia de un
precedente parlamentario, de un precedente jurisdiccional, o el hecho de que se le pide una cuestión de confianza para ejercer una competencia que le corresponde, para que el Parlamento ejerza una competencia que le es propia de una determinada manera. Eso también resulta inadmisible, ¿no? Y tres, que es lo central, que la cuestión de confianza, tal como lo dice el reglamento del Congreso, tiene que ser manifiesta, expresa, clara, indubitable. Y eso solo se logra a través, digamos, de una votación. En el Perú lo que sucedió es que el presidente da por denegada fácticamente la confianza, encontrándose en medio de un debate y curiosamente pocos minutos después obtiene la confianza solicitada. Eso es inédito, ¿no? Que no debería volverse a repetir. Y básicamente, doctor, también respecto a que hasta el momento, después de la instalación del nuevo Congreso, hasta ahora no se ha investido a este gabinete. Sí, ya han transcurrido los 30 días y el primer acto que debió haber hecho el Parlamento, antes que legislar, ¿no es cierto? Antes que legislar, por una razón muy, muy sencilla, el sistema exija para el Poder Ejecutivo, para que funcione, para que opere o actúe, requiere y necesita de un acto confirmatorio del nombramiento que el presidente ha hecho a un grupo de personas que bajo la denominación de Consejo de Ministros tienen la responsabilidad de administrar o conducir los servicios públicos, entre otras tareas. Eso no se ha hecho, ¿no? En gran parte por las limitaciones que está enfrentando el Congreso hoy en día, ¿no? Me dicen que habría que tener un poco más de paciencia respecto a eso. ¿Coincide usted con eso? Yo creo que aquí es lo que le ha faltado al Parlamento. A las razones que le hemos dicho, es lo primero que tiene que tener claro el Parlamento es cuáles son sus prioridades. Primera prioridad, el tema del voto de investidura. Segunda prioridad, el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tercera prioridad, la reforma política que está pendiente y que tiene que ser resuelta en algunas semanas porque si no se nos vence el calendario electoral. Pues todo lo demás, digamos, no digo que no sea importante, pero es aleatorio. Y ahí me parece que la mesa directiva, al consejo directivo, le ha faltado esa visión. Es decir, ¿qué es? No es aquello que nos interese o aquello que nos parece bien o mal, ¿qué es aquello que por mandato de la Constitución tiene que hacerse de manera inmediata, ¿no? Es correcto, doctor. ¿Alguna acotación final que usted quiera hacer a la comunidad académica que está ansiosa por volver a sus aulas, a las ponencias? Bueno, estamos viviendo todos una etapa complicada. Yo estoy ya dictando clases por un medio como este, que siendo muy útil tiene pues la dificultad de que nos impide una relación personal, digamos que es tan vital, ¿no es cierto?, entre el profesor y los alumnos. Eso va a ser una situación que se va a prolongar seguramente todo este año y tenemos que aceptarla y vivir dentro de ella. En términos políticos, me preocupa el desenlace de los efectos de este estado de emergencia, ¿no? Digamos, tengo la impresión de que hay un cierto desconocimiento de la clase política, no del gobierno, de la clase política y de la ciudadanía sobre cuál es el estado actual de, digamos, la situación sanitaria en el Perú. Y en esto están contribuyendo los medios que están silbando, están cantando, pero no están formulando preguntas, no están inquiriendo, ¿no es cierto?, en aquello que todos tenemos que saber, porque está en juego, por un lado, la vida, la salud y el futuro inmediato de la población. Y ante un Consejo de Ministros, que yo no niego que sea entusiasta, como lo sería cualquier Consejo de Ministros, porque son personas que como nosotros tienen alma, tienen sentimientos y tienen sentido patriótico, pero creo que no los está acompañando ni la eficacia ni la eficiencia política o técnica que estas circunstancias requieren.
Muy bien, doctor, yo le agradezco de sobremanera la oportunidad que usted nos ha dado para hacer estas reflexiones que son importantes en una situación así porque también nos van a perfilar para nuestro accionar en el futuro ya cuando se levante esta cuarentena y cómo vamos a proceder, principalmente la comunidad académica. Esperemos, doctor, que en el futuro podamos todavía intercambiar algunas ideas más. Yo le agradezco de verdad que haya estado con nosotros en esta oportunidad. Te felicito por haber abierto este espacio, Miguel, y te deseo el mayor de los éxitos, porque en la medida en que tengamos más espacios como este para compartir, digamos, opiniones, para informar a quienes nos vean o nos quieran escuchar, será mejor pues, para el país, un país informado, un país ilustrado, un país atento a lo que sucede, es un país que tiene mayores posibilidades de afrontar el futuro con mayores oportunidades, ¿no? Coincido plenamente con usted, doctor. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y nos estamos viendo hasta otra próxima oportunidad. Un abrazo, gusto en saludarte, Miguel. Estamos viendo. Igualmente, doctor. Hasta luego. Suerte.